¿Cómo podemos entonces evitar el estrés en el animal, tanto físico como psíquico? Conociendo lo que es el comportamiento o la conducta natural de esta especie. Hay dos características típicas en el ganado vacuno. Primero, son animales de manada, es decir, animales que viven en grupo. Sus compañeros de grupo constituyen su protección, es decir, el grupo, ellos se sienten seguros con sus compañeros, con sus congéneres, con su grupo. Nunca vamos a ver un animal aislado en el campo, y si vemos un animal aislado es porque algo le ocurre. Otra característica es que son animales de fuga o animales de escape. El vacuno nunca va a atacar a no ser que no le quede otra opción. Entonces, alrededor de sí tienen una zona imaginaria, que eso depende mucho del individuo, del trato que ha recibido, que se llama zona de fuga o zona de escape. Ellos, ante la presencia de un predador, llámese un perro o un ser humano, a medida que se va acercando ese predador, cuando ya está por ingresar en esa zona de escape o zona de fuga, que es su zona de confort, que normalmente pueden ser 2 metros, 3 metros, 5, 10, 15, 20, según la experiencia del animal, según su temperamento. El animal, cuando ya el predador va ingresando, el animal vacuno va a girar y se va a ir, porque es un animal de fuga, de escaparse, nunca va a atacar. A su vez tienen otra zona que está muy cercana a su cuerpo, que se llama zona de lucha, donde ahí sí va a atacar cuando estemos invadiendo esa zona de lucha. Pero esa zona de lucha está muy cerca de su superficie, de alrededor del animal. Es decir, cuando se produce esto, cuando ataca, cuando estamos agarrando de la cola, lo estamos pialando, lo estamos agarrando de la cabeza, de los cuernos, lo estamos tocando, ahí es cuando va a intentar defenderse, como nos ocurriría a nosotros cuando nos estará agarrando del pelo o del cuerpo, es decir, alguna persona extraña en alguna situación, obviamente, alguna situación inesperada. Entonces, los animales nunca van a estar solos en el campo, y cuando vemos solos es porque algo les ocurrió. Entonces, cuando tenemos que, por ejemplo, curar a algún animal que tiene alguna herida, nunca debemos llevarlo solo al corral, sino siempre dentro de un grupo. Y ahí en el grupo de animales que han sido conducidos al corral, separar el animal que haya que curarlo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que también se usa en muchos establecimientos ganaderos y cada vez más, es el destetador plástico, para no romper la relación entre la madre y el hijo, el vínculo entre la madre y el hijo en el momento del destete. Sea que los animales van a ser destetados para ser cargados en el camión para su venta, o sea para seguir el ciclo de engorde en el propio establecimiento ganadero. Entonces, los animales pueden seguir conviviendo entre sí, es decir, la madre y el hijo, pero el hijo con el destetador plástico para lograr el secado de la vaca. Entonces no rompemos ese vínculo, el bienestar, el animal no se siente estresado, tanto la madre como el hijo, y ese vínculo sigue funcionando y prácticamente anulamos el estrés tanto de la madre como del hijo. Otra cosa complicada en el campo es la presencia de los perros. Ya Juan Manuel de Rosas, en su libro Instrucción a los mayordomos de estancias, hace 200 años lo decía, que los perros no sirven para nada. Los perros deben estar en las instalaciones donde vive el personal, en la casa. No se deben usar perros en los corrales, porque recordemos que el perro es un predador para el vacuno. Y lo único que hacemos cuando llevamos perros a los corrales es simplemente aumentar el nerviosismo del animal. Animales nerviosos ya sabemos que es mucho más complicado de manejar, entonces lo que estamos haciendo es simplemente complicándonos nosotros mismos el manejo. Y duplicando, triplicando el tiempo que tendríamos que realizar esas prácticas de trabajo que queremos hacer en el corral, simplemente perdiendo mucho más tiempo del que deberíamos hacer. El trato tranquilo al ganado facilita el manejo al productor. Entonces, esto está ampliamente demostrado, ya lo decía Godofredo de Heró, otro gran estanciero que hubo en Argentina, que escribió el manual del estanciero hace más de 130 años. Ellos ya eran grandes observadores de la conducta natural del bovino.
Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el comportamiento natural de esta especie es que al vacuno, el vacuno le gusta echarse cerca de objetos, es decir, cerca de árboles, de alambrados. Entonces, si tenemos que construir corrales, ante una misma superficie de corral es preferible construir corrales rectangulares y no corrales cuadrados, porque los corrales rectangulares tienen más metros lineales de alambrados. Entonces, más metros lineales significan que tienen más espacio disponible los animales dentro de un corral para poder echarse y estar tranquilos. ¿Cómo es la visión del vacuno? La visión del vacuno es totalmente diferente de la del humano. El vacuno ve prácticamente 360 grados, ve a todo su alrededor. Pero sin embargo la visión tridimensional, que es igual a la nuestra, es decir, donde percibimos a qué distancia nuestra están los objetos y qué tamaño tienen, el vacuno también la tiene solamente delante de sí. Aunque ve a sus costados también, no distingue ni a qué distancia ni qué tamaño tiene el objeto. Entonces, esa visión de 360 grados totalmente diferente a la nuestra también tiene otra distinción más. Le cuesta mucho enfocar el objeto que tiene en el frente. Es por eso que la velocidad de avance en el vacuno es mucho más lenta que en el ser humano, porque ellos tienen que ir enfocando los objetos a medida que van caminando, a medida que van avanzando. Se asustan mucho de todo lo que sea nuevo, novedoso. Ya hemos dicho que también, por ejemplo, las contraluces de luces y sombras que se forman en las instalaciones de trabajo, como son los cargaderos, los toriles, las mangas, los descargaderos, cuando se construyen sin que las paredes sean ciegas, es decir, con tablas separadas, en países con alta insolación como el nuestro, se generan contraluces en el suelo de luces y sombras, y el vacuno cree que son huecos y no va a avanzar hasta que no compruebe que eso no le va a causar peligro. Entonces, ahí hay dos maneras de solucionar eso: o se desarma todo y se construyen las paredes totalmente ciegas, o se rellenan esos espacios que hay entre las tablas, se vuelven a rellenar comprando tablas con la medida adecuada para rellenar esos espacios. Eso va a evitar que se formen esa sombra en el suelo y que el animal desconfíe de ellos creyendo que son huecos. Recordemos que el vacuno tiene una pupila horizontal. Esta forma de pupila le impide ver las líneas horizontales cuando son muy delgadas, como son los alambres convencionales, el alambre de hierro, el galvanizado, ni hablar del alambrado eléctrico que tiene un diámetro menor. Sí puede apreciar las líneas horizontales cuando son bien anchas, como el caso de las maderas. Entonces es preferible el uso de tablas o de madera en las instalaciones de trabajo, en pasillos, en callejones, en toriles, y no el uso de la construcción de alambres convencionales con 10, 12, 15 o 17 hilos de alambre convencional, sencillamente porque el hilo de alambre no lo pueden ver. Entonces, cuando debamos utilizar, por ejemplo, el alambrado eléctrico, es aconsejable colocarle cintas, por ejemplo plásticas o bolsas, cada 15 a 20 metros para que ellos puedan ver el límite y puedan respetar ese alambrado eléctrico. Muchas veces se llevan por delante el alambrado eléctrico sencillamente porque no lo ven. Otra característica de su visión es que se mueven muy bien de lugares oscuros a lugares claros. ¿Por qué? Porque están viendo hacia dónde tienen que ir, y no de lugares claros, iluminados, hacia lugares oscuros, como puede ser muchas veces mangas donde han sido techadas y provocan una gran oscuridad en su interior. Entonces el vacuno ya sabemos que le cuesta enfocar, y si lo queremos hacer ingresar en una manga que está muy oscura precisamente porque ha sido mal techada, el vacuno no va a querer ingresar, sencillamente porque no ve. Y muchas veces ingresa a fuerza ¿de qué? De un maltrato nuestro y de golpes y de gritos, porque no tiene otra manera de hacerlo, porque no quiere hacerlo. Entonces,
¿Cómo solucionamos este problema de la oscuridad dentro de las mangas cuando han sido mal techadas? No tenemos que renovar completamente el techo, simplemente cambiando algunas chapas de zinc por chapa de policarbonato translúcido, permitimos la difusión de la luz en su interior. Entonces, al estar iluminado el interior, al estar iluminada la manga, el animal va a ingresar a la misma porque está viendo que hay otros animales a lo mejor ya en su interior. Y si es el primero del grupo, está viendo la zona iluminada. Entonces va a ingresar porque está viendo a dónde tiene que dirigirse. Eso también ocurre en los corrales de muchas industrias frigoríficas, donde los corrales están totalmente oscuros y se tiene que recurrir muchas veces a la iluminación artificial. Es preferible reemplazar las chapas de zinc por chapas de policarbonato. Las paredes, entonces, recordemos que tanto de la manga como del toril, como del cargadero, descargadero, tienen que ser totalmente ciegas, sean metálicas o sean de madera, tanto para que el animal no se distraiga como para que no se generen esos contraluces de luces y sombras que supuestamente son considerados por el vacuno como huecos y desconfían porque le cuesta enfocar esa oscuridad que está viendo en el suelo, creyendo que es un hueco que puede caerse. Entonces no va a avanzar hasta que no compruebe que eso no es un hueco. La audición del vacuno es totalmente diferente de la del bovino.